Hola, curiosas y curiosos de la historia. ¿Sabías que en el Museo de Artes Orientales de Estambul se conserva una copia de uno de los poemas épicos más antiguos de toda la humanidad? Sí, un poema que pertenece a la literatura sumeria. ¿Y sabías que ese poema, con una antigüedad de unos 4000 años, puede que sea el primero también de la historia en relatar una guerra entre dos pueblos? Pues de todo eso hablaremos hoy. Ya veis que, como siempre, os traigo un vídeo muy interesante y curioso. Y si quieres estar al tanto de los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Como os decía, en el Museo de Artes Orientales de Estambul tenemos una joya, y es que allí se conserva una copia de uno de los poemas épicos más antiguos de toda la humanidad, un poema que pertenece a la literatura sumeria. Se trata de Enmerkar y el Señor de Arata. El poema, que consta de unos 600 versos, narra un enfrentamiento entre naciones, lo que lo convierte posiblemente en la crónica del conflicto más antiguo que conocemos. Aunque, ojo, el sentido moderno de nación nació hace poquito, ya que no fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII, tanto en su concepción de nación política o cívica, cuando se denomina nación al conjunto de los ciudadanos en los que reside la soberanía constituyente del Estado. Pero bueno, dicho esto, en este poema vemos el enfrentamiento entre dos pueblos, y como os digo, quizás es el conflicto más antiguo del que tenemos constancia, ya que estaríamos hablando del periodo neosumerio, que era hacia el siglo XXI a.C., es decir, aproximadamente hace 4000 años. Ojito con el tema, ¿eh? Así pues, cuenta el texto que el rey Enmerkar, segundo gobernante de la primera dinastía de Uruk, codiciaba las riquezas de la ciudad legendaria de Arata, una ciudad que estaba a 7 cordilleras de distancia de Uruk, en lo que hoy es Irán. La narración, que comienza de forma bastante típica, ya que lo hace elogiando la grandeza de la ciudad de Uruk, dice que el rey Enmerkar le pidió a la diosa Inanna, la protectora de Uruk, que enviara materiales preciosos y también de construcción procedentes de la mítica Arata, y lo hacía para así construir templos en honor a ella y también para el templo del dios Enki en Eridu. Y es que ya sabemos que siempre ha sido un buen recurso el sobornar a los dioses para que estén de tu parte. Y la diosa Inanna, que no era ajena a los halagos, le aconseja a Enmerkar que elija un mensajero que sea capaz de recorrer las difíciles montañas de las Shan, lo que hoy son los montes Zagros. El monarca acepta la petición de la diosa Inanna y envía al emisario hasta Arata. Cuando llegó allí, después de su largo camino por las montañas y después también de las consabidas amenazas de rigor típicas de un tiempo en que no se andaban con remilgos, recitó ante el señor de Arata el encanto de Enki, un poema legendario donde se narra cómo dicho dios terminó con la edad de oro de Enlil. Pero nada parecía amenazar el rey anónimo de Arata, ni siquiera el recital poético, que no debió ser muy bueno. Así que no solo se negó a los requerimientos, sino que alegó que él también estaba bajo la protección de la diosa Inanna. El heraldo le aclaró que dicha diosa estaba ahora de parte de Uruk, ante lo que el señor de Arata le propuso un combate singular entre dos campeones. Sí, un combate entre dos para ver quién ganaba. Pero luego cambió de idea y aceptó someterse al mensajero y al rey de Uruk, siempre y cuando le suministraran una gran cantidad de grano. Sí, comida para el pueblo. Y los de Uruk aceptaron y el cereal fue entregado. Pero no quedó así la cosa, ya que el rey Enmerkar, el rey de Uruk, solicitó a cambio tanto cornalina como lapislázuli. La cornalina es una piedra semipreciosa roja y el lapislázuli, como muchos sabéis, es una gema de característico color azul ultramar, muy apreciada en joyería desde la antigüedad. Pues bien, todo eso hizo enfadar y mucho al rey de Arata, que, haciendo oídos sordos a su pueblo,
a la alegría de su pueblo ante la comida gratuita, le dio la vuelta a la tortilla y le dijo que sea Enmerkar el que le entregue la cornalina y el lapislázuli. Así que la jugada de póker estaba servida. Y claro, llegado a ese momento, la historia se puso un poco tensa. Y suponemos que también el pobre mensajero estaba ya hasta los mismísimos de ir y venir y subir y bajar de las montañas. Pero Enmerkar insistió con lo suyo y envió nuevamente al heraldo, pero esta vez con su cetro, lo que parece que asustó un poquito al de Arata, ya que luego, más tarde, se echó de nuevo atrás y volvió a proponer el combate singular, especificando que se eligiera a un guerrero ni blanco, ni negro, ni moreno, ni rubio, ni moteado. Ya veis que también había gente rarita por aquellas épocas. Y para poner más emocionante la historia, Enmerkar aceptó el desafío, pero exigiendo que se mandasen los metales y piedras preciosas a Uruk. Para cabezón yo diría. Por desgracia, a partir de ese punto, no sabemos muy bien el desarrollo de los acontecimientos, pues nos faltan algunos fragmentos. Y la verdad, es una pena para los guionistas de Hollywood, porque era una historia con mucha chicha. En todo caso, parece ser que al final las cosas se resolvieron a favor del monarca de Uruk, ya que consiguió lo que se proponía. Y por otro lado es lo habitual cuando tienes a los dioses de tu parte. Pues bien, ahora viene una cosa muy curiosa, y es que en el año 2000, hace solo 20 años, una gran sequía desvió el curso del río Aelil y un campesino encontró unos restos de cerámica. Y como a veces pasa, los vendió en el mercado negro. Pero en el 2001, en la misma zona, se encontraron los restos de una tumba y en su interior se encontró un vaso de clorita con incrustaciones de piedras duras. ¿Y qué pasó? Bueno, que la población local saqueó de manera sistemática ese lugar y muchas piezas terminaron también en el mercado de antigüedades. Hasta que, ahora sí, en febrero de 2002, las autoridades iraníes, tras varias detenciones, lograron recuperar una cerámica de lapislázuli y cobre con dibujos en relieve datada en el tercer milenio antes de Cristo. Por lo tanto, el gobierno de Irán tomó cartas en el asunto y el profesor Youssef Majzadev inició en el año 2003 unas excavaciones en esa zona, exactamente junto al pueblo de Jiroft. Y los descubrimientos en esa ciudad han sido fascinantes. Así, en el año 2005 se excavaron las ruinas del Palacio Real y en ellas aparecieron las muestras más antiguas de lenguaje elamita encontradas hasta la fecha. El elamita, que a día de hoy sigue estando a medio traducir, es una lengua que nada tiene en común con las lenguas de la zona ni con ninguna otra moderna. Este elemento ya es de por sí de lo más singular, pero a ello hay que añadir que algunos arqueólogos sostienen que fueron los elamitas los que inventaron la escritura cuneiforme y que después fueron los sumerios lo que lo copiaron, y no al revés. Y asimismo habrían exportado esa técnica de escritura a todas las futuras ciudades elamitas, y la antigüedad de estas muestras parecen reforzar esa tesis, pero bueno, no hay nada confirmado al respecto. Por cierto, ¿os gustaría que os hablase un poquito del Imperio Elamita? Déjamelo en los comentarios. Pues bien, el resto de las ruinas indican que allí existió una civilización tan importante que ha recibido nombre propio, la civilización de Jiroft. La propuesta fue realizada por el propio Youssef Majzadev, proponiendo que allí existió una civilización de la Edad de Bronce ubicada en Sistán, justo entre Irán y Afganistán. La ciudad estaba anclada en un punto estratégico, o sea, un lugar que reunía las características adecuadas para el desarrollo, como el agua de una llanura fluvial, tierra fértil y abundante, y rica en recursos alimenticios naturales y que requiere de poco esfuerzo para su crecimiento, y también una orografía apta para la defensa. Además, a través de los restos de comida como los dátiles tostados o el pescado, se ha podido determinar que tenían relaciones comerciales con lugares tan distantes como el Golfo Pérsico o la India. Y más importante aún es que en las cimas cercanas se explotaban minas de piedras preciosas y semipreciosas como la cornalina y el lapislázuli, exactamente los mismos que son nombrados en el poema, así como también piedra de construcción y materiales duros como la clorita. Por otro lado, se encuentran indicios de relaciones comerciales con ciudades sumerias
incluyendo la de Uruk. Y un elemento curioso es que el gobernante no parecía estar sometido al clero, como era el caso de los sumerios, lo que también concuerda con el poema, en el que el rey Enmerkar actúa continuamente guiado por la diosa Inanna, mientras que el señor Darata utilizaba todo el rato su propio criterio, incluso cambiando de opinión y oponiéndose a los deseos de la divinidad sumeria. Según los especialistas, el yacimiento de Jirov coincide de todos sus aspectos con Enmerkar y el señor Darata, tanto en los productos nombrados, las riquezas que poseía el reino, la misma descripción de la ciudad y el gobierno de la misma. Y estaríamos pues ante otra nueva Troya de la antigüedad, y como pasara en la ciudad descrita en la Ilíada y luego fue encontrada, aquí de nuevo una leyenda cobra vida bajo los instrumentos de los arqueólogos y nos muestra que muchas viejas historias tienen su origen en sucesos reales. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Ha molado esta increíble historia, verdad? Déjamelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí. Es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Isipromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.